Bueno, muchas gracias a todos los asistentes. De verdad que estamos encantados con que este evento se haya podido realizar. No pretendo hablar mucho porque ya tenemos más de una hora escuchándome y por lo tanto pues quisiera ser lo más sucinto posible, ¿no? Bueno, en principio, además de agradecer a Dios porque se haya concretado esta actividad, antes de ofrecerle estas palabras breves, considero justo y en mi deber pedirles que a esas personas que no ven en la pantalla, pero que han trabajado duro en este proyecto, como Estefano Casa, editor de video, como José Ricardo Calvo, fundador, Alberto Zambrano, escritor, y otros que no están aquí, como Alejandro Andrade, John Ángel Utrera, Alessandro Polentino, entre otros, les pido que por esa labor invaluable de reconstrucción histórica, por favor les demos un merecido aplauso. Bien, la nueva enciclopedia, que es el proyecto que en principio nos congrega acá, es un proyecto más entre un cúmulo de iniciativas que han surgido espontáneamente en los últimos años. Iniciativas de jóvenes dentro y fuera de Venezuela que se traducen en amplias bibliotecas digitales a disposición de todo público, en tertulias académicas, círculos de estudios, círculos de divulgación de los principales pensadores de la historia venezolana. Y estas iniciativas tienen un solo signo en común, que es un entusiasmo puro y fervoroso por reconectarnos con nuestro suelo, por reconectarnos con nuestras raíces, para reconectarnos con lo que podemos llamar la venezolanidad y por intentar comprender al venezolano en todos sus dramas, sus aspiraciones y en todas sus condiciones. La mayoría de estos jóvenes detrás de la nueva enciclopedia y otros proyectos no son graduados universitarios. Es más, algunos ni habían terminado el bachillerato cuando empezaron a trabajar con nosotros. Es una generación que, al igual que muchos aquí presentes, más bien, al haber vivido solamente el siglo XXI, se podría decir que tienen todas las razones para despreciar a su país, que más bien tendrían todos los motivos de sobra para no querer saber más nada de Venezuela a raíz de todo lo que han vivido. Sin embargo, han optado por el camino contrario, ¿no? Han optado más bien por un incondicional amor a la patria y han optado más bien por un trabajo que, como muchos aquí presentes, se trata de, aunque algo espinoso, algo que sabemos que en un futuro va a ser muy fructífero. Y con todas las precariedades de esta generación de jóvenes, sin haber vivido las mieles de la Venezuela saudita, sin ningún viento a su favor, se han volcado a este espinoso trabajo de recuperación de la memoria histórica, de divulgación de aquellas historias que nos unen como pueblo y el estudio incesante bajo la idea de que Venezuela puede tener un mejor destino. Siempre hemos dicho que un pueblo sin historia es como un hombre sin memoria. Y un hombre sin memoria es, además de un hombre sin identidad, un hombre que está condenado a la confusión eterna y a la ausencia de un rumbo claro en su vida. No olvidemos que en gran medida somos las historias que nos contamos. Lo que une un pueblo es la conciencia de un origen común y una historia común. Y es nuestra impresión que hoy más que nunca el hombre ha sido desprovisto de sus relatos más esenciales, de sus relatos más fundamentales. Estamos siendo privados de aquellas historias que no solo explican dónde venimos, sino que le dan sentido a nuestra existencia. En consecuencia, el trabajo de recuperación histórica es un trabajo de labor existencial. Y se debe señalar que esto no se trata de vivir en la nostalgia del pasado, esto no se trata de defender a algún personaje u otro, esto más bien tampoco se trata de quedarnos encerrados en tiempos antiguos, se trata de descubrir en el pasado ese vigor, esas verdades y esas leyes eternas que sirven de impulso y de base para caminar hacia un mejor mañana. Parafraseando un antiguo director de orquesta, no se trata de adorar a las cenizas del pasado, sino de preservar su fuego. ¿Por qué? Debemos decir también que con todo lo valioso que contiene la universidad, si este proyecto nació, es porque también, y lo decimos con toda sinceridad, sentimos una profunda insatisfacción con el actual estado de la enseñanza académica. Porque creemos en la universidad y en la academia profunda, la de aquellos hombres griegos que se reunían a aprender por amor puro al conocimiento, se nos ha hecho imposible sentirnos complacidos con lo que vemos hoy día en las aulas de clase. Y no nos referimos a las precariedades materiales hartamente conocidas,
sino a lo esencial de la institución universitaria, que es qué estamos enseñando, cómo lo estamos enseñando y por qué lo estamos enseñando. En el campo más puntual, por ejemplo, de las ciencias sociales y las humanidades, y antes de comentar también hay algo que debe ser dicho, que merece ser dicho, y es que ningún miembro del canal de la Nueva Enciclopedia es egresado de una escuela de historia. Con todo el respeto que merecen estas instituciones, somos orgullosamente autodidactas. Hay quien podrá disgustarle esto olvidando que la mitad de los grandes historiadores que se leen en historia o la mitad de los grandes periodistas que se leen en periodismo no tuvieron estudios universitarios formales ni en historia ni en periodismo. Creemos firmemente, por supuesto, en la necesidad trascendental del maestro, del profesor, del guía, el que educa y el que orienta, pero el centro del aprendizaje solo puede tener como base suprema el espíritu autodidacta. El Internet, por su lado, ha significado una revolución para mal y para bien. El Internet, para algunos, nos ha permitido descubrir un mundo vastísimo y extraordinario de pensadores, de conocimientos, de libros antiguos y recientes, que cuando somos testigos del inmenso valor que tienen estos libros y estos materiales, nos preguntamos, ¿dónde está todo esto en la universidad? Y más aún en la Universidad Venezolana. Dentro de esta insatisfacción con las instituciones universitarias venezolanas, nos encontramos también con el hecho de que en las humanidades y ciencias sociales no solo se han ignorado y se siguen ignorando varios o buena parte de este caudal de conocimiento que nos ofrece el mundo desde la antigüedad, sino que hay una notoria carencia de pensadores venezolanos. Hay una notoria carencia de pensadores que, como ningún autor foráneo, se han dedicado a adentrarse en las profundidades del ser venezolano y de la realidad venezolana. No se trata de no recoger el valor que ofrece el pensamiento internacional, por supuesto, hay que recogerlo, pero si estas facultades persiguen el estudio del hombre, ¿quién mejor para entender al hombre venezolano que otro venezolano? ¿Quién mejor para entender la economía venezolana que otro venezolano? ¿Quién mejor para comprender la realidad del poder, la política, la sociología, la cultura venezolana que otro venezolano? Y uno ve, con todo respeto, insisto, porque ya amo la universidad, en las universidades llenas, las academias llenas de estas teorías abstractas, de estos modelos econométricos abstractos, de estas filosofías que muchas nacieron en medios tan alejados a Venezuela como Alemania o Estados Unidos, y vemos que estos paradigmas acaparan, se llevan por completo el protagonismo en la enseñanza venezolana. Y repito que no se trata de que no debamos aprender también todo lo valioso que nos ofrece el mundo. Por supuesto debemos hacerlo, pero ¿a qué viene esta obsesión con la importación extranjera, con la copia? ¿Por qué nuestra tendencia a la imitación de teorías ajenas, a la aplicación de modelos lejanos a nuestra realidad, que es única, nuestra realidad, como es único cada pueblo? Esto es un problema de identidad, es un problema de autoestima. ¿De dónde viene todo esto? Si prohombres como Arturo Uslar Pietri, por ejemplo, fue uno de los fundadores de la Facultad de Ciencias Sociales donde estamos parados, ¿por qué estamos haciendo esta actividad en un auditorio llamado Carlos Marx? No dudo que aquel filósofo judío alemán tenga cosas importantes que deben ser estudiadas, por supuesto, pero hermanos, si no nos ponemos nosotros de primero, nadie lo va a hacer. Veamos otro caso. Tenemos en la entrada de Humanidades a Mariano Picón Salas, prohombre que ha dejado un legado de conocimientos invaluables a Venezuela, pero ¿cuántos de los que hemos pasado por la Facultad de Humanidades hemos tenido un profesor que nos haya hablado de este prohombre que fue Mariano Picón Salas, que haya contado concretamente cuáles eran sus ideas, cuáles eran sus enseñanzas para llevarlas a nuestra realidad venezolana? La realidad es que pareciera que no es más que el nombre del pasillo por donde se pasa cuando uno entra a la Facultad de Humanidades. Y no es solo Mariano Picón Salas, o sea, cuánto se nos ha hablado de verdad, más allá de menciones superficiales, de figuras como Simón Rodríguez, Santos Michelena, José Rafael Revenga, Pío Tamayo, Mario Briceño Iragorri, Alberto Adriani, Alirio Ugarte Pelayo. ¿Dónde están estos hombres en nuestras facultades? En nuestro concepto, Venezuela ha tenido insignes pensadores que, a pesar de suscribirse a distintas tendencias o ideologías, nos han legado una obra llena de verdades eternas, de conocimientos invaluables, una obra donde nos han intentado enseñar cuál es el camino, cuáles son los grandes problemas nacionales y cuáles son sus grandes soluciones. Nosotros sentimos que esta es una realidad que sabemos que es difícil abordarla desde la academia, pero que si no se empieza
a discutir y a conversar al respecto, pues vamos a quedar en la misma inercia, en una comunidad que es tangible. Y convenimos todos que además del beneficio individual que produce la enseñanza, la institución de la Universidad Central de Venezuela debería estar al servicio de esa comunidad nacional concreta. Nosotros sentimos que en Venezuela, a raíz de todo lo vivido, pese a todo esto, está surgiendo una reconexión con la venezolanidad, si se quiere decir así. Y tenemos la convicción de que, más allá de seguir quejándonos o lamentándonos de todo lo que nos ha tocado, nuestro deber es entregarnos a la formación seria, a la capacitación seria y al estudio sereno para ser los mejores venezolanos posibles y contribuir a la elevación de nuestra comunidad. Una nación la hacen sus gentes, y sin gentes preparadas, aunque suene impopular, gobierne quien gobierne, vamos a seguir siendo ese hombre confundido, engañado, sin memoria, sin rumbo y sin identidad. Es por ello que hoy queremos anunciarles la pronta creación de lo que esperamos sea un espacio de encuentro y formación basado en todo lo que estamos diciendo, un espacio además concebido a largo plazo, como está concebido el canal, un espacio que hemos decidido llamar como la Sociedad de Estudios Venezolanos. La Sociedad de Estudios Venezolanos, además de actividades como las de hoy, que son muy importantes, buscan que esto vaya más allá, que esto vaya más allá de la experiencia que estamos aquí. Ser un espacio completamente independiente, eso es bueno aclararlo, aquí no tenemos vinculación alguna con movimiento político, partidista, gubernamental de ningún tipo. Es un movimiento abierto, integrador. Queremos que se rescate lo mejor que hay en cada uno de los venezolanos. Y este espacio, que es independiente, abierto, básicamente está orientado a cualquiera, tenga estudios universitarios o no, que tenga un genuino deseo de conocer y comprender mejor a su país. Queremos estudiar a Venezuela, además de la mirada auténtica y única de quienes formamos parte de ella. Valoramos y acogemos el pensamiento mundial, pero solo con el estudio y la reflexión enmarcada en una visión original y propia, adecuada a nuestro entorno, que es original y propio, vamos a poder contribuir a la formación de esa memoria, de esa identidad y de ese rumbo del que tanto venimos hablando. Y para dar inicio a este espacio, queremos invitarlos a todos los interesados a que se inscriban al diplomado que estamos preparando como primera manifestación concreta de este espacio. Un diplomado que se está preparando con el nombre de Diplomado de Estudios Venezolanos y que va a arrancar en aproximadamente unos 4 meses. Conociendo la situación económica que tenemos, este diplomado no tiene costo alguno, no tiene ningún tipo de barrera económica, es un programa de formación abierto para comprender mejor a nuestro país y para capacitarnos como ciudadanos integrales y activos. La idea de este diplomado va a ser estudiar lo esencial de la historia venezolana, de su gente, de su antropología, lo esencial de su economía, de su política, de su cultura, de su geografía y mucho más, con la particularidad de que lo vamos a hacer basado en las miradas de estos grandes pensadores venezolanos, en esos maestros de nuestra historia, muchas veces marginados por nuestras universidades. En las próximas semanas vamos a seguir dando más detalles de este diplomado, pero se va a impartir de forma virtual en todo el mundo, así como de forma presencial para quienes estemos aquí en Caracas.